Muy bien, en la sesión anterior dimos una idea general de lo que era Google Drive y algunas cuestiones básicas, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Está. Entonces, pues vimos algunas condiciones básicas para iniciar a trabajar en Google Drive. Cómo subir y almacenar archivos, cómo acceder a estos archivos en la nube, cómo poder verlos, las condiciones que se requieren para poder hacer actualizaciones sobre estos archivos. Y bueno, la posibilidad que ofrece Google Drive para crear carpetas que nos ayuden a organizar el contenido de nuestros archivos, ¿no? Así que también vimos al final un apartado muy rápido de lo que es compartir y colaborar en archivos dentro de mi unidad. Hoy vamos a dedicarle tiempo a este apartado específico de las unidades compartidas. Google Drive, aparte de la configuración particular que tiene en archivos dentro de este espacio que denomina mi unidad, ofrece también la posibilidad de tener un concepto que le llaman unidades compartidas. Entonces, ¿qué son las unidades compartidas? Bueno, las unidades compartidas son espacios de colaboración que nos permiten compartir recursos, archivos o carpetas con equipos de trabajo. Y nos va a permitir estas unidades, pues, buscarlos, acceder a ellos fácilmente desde cualquier dispositivo. A diferencia de los archivos que están en mi unidad, los de una unidad compartida van a pertenecer a un equipo y no a un usuario concreto. ¿Qué significa esto? Miren, déjenme ver si puedo entrar aquí. Cuando nosotros entramos a Google Drive, normalmente nos va a aparecer de manera predeterminada los archivos que yo pueda tener en mi unidad. Entonces, digamos, es el espacio personal. Lo que está en mi unidad es el espacio personal del usuario. Si yo deseo compartir archivos con otros usuarios, puedo hacerlo directamente desde aquí, pero si deseo generar espacios de trabajo colaborativo, entonces la recomendación es crear unidades compartidas. Vamos a ir viendo algunas diferencias entre una y otra. Todos los archivos que se encuentren en mi unidad, de manera natural, van a estar, por ejemplo, si yo le doy clic aquí a donde dice ver detalles, entonces me va a indicar una característica importante que vamos a denotar es quién es el propietario de este archivo, ¿no? ¿Quién es el propietario? Bueno, pues el propietario soy yo. Y esto es importante porque el propietario va a tener facultades, pues, para poder compartirlos con otros o para poder gestionar, digamos, los permisos sobre estos archivos. Por otro lado, los archivos que estén dentro de unidades compartidas, bueno, el propietario en realidad es el equipo. Entonces, todos los miembros de un equipo van a ser propietarios o dueños de los archivos o de las carpetas que tengamos en las unidades compartidas. Y esto va a permitir que, aunque un miembro del equipo deje de estar, bueno, todos los demás miembros de este equipo pueden
tener acceso, pueden ser propietarios, digamos, de los archivos. Entonces, esto es muy importante porque a veces lo que sucedía es que alguien tenía o alguien creaba una carpeta con la posibilidad de compartirlo para otros usuarios. Por ejemplo, aquí yo esta carpeta que creé, carpeta de prueba, y entonces lo que sucedía es que alguien comparte esta carpeta, pero si en algún momento la persona deja de, pues, digamos, ya no tiene una cuenta institucional, entonces todos los archivos que tenía compartidos pues, se van a perder. ¿Me explico? Entonces alguien deja de trabajar en el colegio y entonces, pues al perder acceso a su cuenta, estos archivos pues se pierden si es que el propietario es quien hizo este proceso desde mi unidad, ¿no? Entonces, para evitar estos inconvenientes, lo que se recomienda es crear estas unidades compartidas. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Y por eso vamos a estar tratando el día de hoy, lo vamos a dedicar una buena parte del tiempo a descubrir las ventajas que tiene el uso de las unidades compartidas, especialmente en entornos como el colegio, en donde podemos tener archivos o tener la necesidad de compartir archivos en equipos o en grupos de trabajo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, pues, cómo utilizar adecuadamente las unidades compartidas, ¿no? Empecemos desde el inicio. ¿Cuándo utilizar unidades compartidas? Necesitamos saber cómo decidir entre cuándo voy a utilizar mi unidad y cuándo voy a utilizar o cuándo conviene utilizar una unidad compartida. Entonces, vamos a ver algunos elementos clave. Primero, ¿quién puede añadir archivos en mi unidad? ¿Quién puede añadir archivos en mi unidad? Bueno, si se trata aquí, digamos, de una carpeta que yo tenga aquí o archivos específicos sobre mi unidad, la única persona que puede agregar más archivos aquí, pues es el usuario, es decir, soy yo mismo, ¿no? Y en cambio, en una unidad compartida, todas aquellas personas que tengan un rol de colaborador puede tener la posibilidad de agregar archivos compartidos. Otra que ya lo habíamos comentado es ¿quién es el propietario de los archivos y las carpetas? Bueno, en el caso de mi unidad, decíamos, el propietario es aquel que los creó. Entonces, una persona que haya creado un archivo dentro de mi unidad, pues va a ser el propietario de ese archivo. Y en cambio, en las unidades compartidas, todos los archivos que estén en estas unidades compartidas van a ser propiedad del equipo, es decir, del grupo de personas que a quienes fue compartida esta unidad. ¿Qué otra cosa tenemos como diferencia? Por ejemplo, ¿se pueden mover archivos y carpetas? Bueno, aquí en el caso de mi unidad ya vimos algunos ejercicios en la sesión pasada de cómo mover archivos y carpetas, ¿no? Es decir, yo tenía archivos aquí en la raíz y los pude pasar a esta carpeta de prueba de manera sencilla en mi unidad, ¿no? Sin embargo, en el caso de las unidades compartidas, bueno, ahí hay una serie de permisos que van a definir quién puede y quién no mover archivos. Y en el caso de las carpetas, solamente el administrador, es decir, una persona con rol de administrador, va a poder mover carpetas dentro de una unidad compartida. Esto es porque normalmente se busca que sean, digamos, que tengan una estructura más estable, las carpetas y los archivos dentro de una unidad compartida y no que cualquiera los pueda estar moviendo a cualquier lado, ¿no? Entonces se va a buscar que la estructura que vamos a tener dentro de las unidades compartidas sea más estable.
poco a poco vamos a ir conociendo, vamos a irnos adentrando acerca de cómo gestionar o cuáles son los roles o los niveles de acceso para las unidades compartidas. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Por ejemplo, si yo tengo archivos aquí en mi unidad, los puedo sincronizar con mi computadora. Sí, mediante estos, los software que ya habíamos platicado en la primera sesión, que puede ser, hay el software de Google Drive para ordenadores o para computadoras, y hay otro software, decíamos, más antiguo que se llama copia de seguridad y sincronización. Entonces, con ambos programas, por ejemplo, creo que aquí tengo, entonces aquí tengo este archivo. Yo aquí tengo esta aplicación, esta es la aplicación de Google Drive para computadoras. Entonces, si yo quisiera, puedo seleccionar algunas carpetas o archivos, o todos, puedo sincronizarnos directamente desde mi unidad que esté en Google Drive. En el caso de las unidades compartidas, solo se podrán sincronizar si yo utilizo este software, que es el software más reciente que ha liberado Google, ¿no? Si tengo el software de copia de seguridad y sincronización, ese no me va a permitir sincronizar archivos que estén en mi unidad, en unidades compartidas. ¿Cómo puedo compartir, digamos, trabajos que estén en mi unidad? Bueno, para poder compartir algún archivo en particular, tengo que ir revisando los permisos específicos de cada archivo o bien de cada carpeta para saber a quién tiene acceso a ciertos archivos, ¿no? En el caso de las unidades compartidas, todos los miembros de una unidad compartida pueden ver los archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo esta unidad compartida que creé, le puedo dar clic con el botón derecho y puedo ver los miembros, es decir, quiénes son los usuarios a quienes yo he compartido esta carpeta, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, aparecen las personas que están, que son miembros de este equipo y sus diferentes roles, ¿no? Entonces, un poquito más adelante vamos a ver la diferencia entre cada uno de los roles que podemos asignar a los usuarios. Y todos los usuarios, entonces todos los miembros del equipo van a tener acceso a todas las carpetas, a todos los archivos que yo cree o que tenga dentro de esta unidad compartida. Muy bien, ¿qué otra diferencia podemos encontrar? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanecen en la papelera? Yo puedo eliminar archivos aquí desde mi unidad, ya lo vimos en la sesión pasada, la respuesta es sí, ¿no? Cuando yo elimino un archivo desde aquí, se va a un elemento que se conoce como papelera. Y entonces esta papelera está vinculada a mi usuario. En el caso de las unidades compartidas, solamente cierto tipo de usuarios, es decir, algunos que tengan un nivel de gestor de contenido o administrador de contenido, pueden eliminar archivos. Y cada unidad compartida tiene su papelera. Entonces, si yo elimino un archivo que esté dentro de esta unidad, no se va a ir a mi papelera, sino que se va a ir a la papelera de la propia unidad compartida. De tal manera que cualquier administrador o cualquier gestor de contenido va a poder recuperar los archivos, ¿no? O incluso eliminarlos definitivamente solo para el caso del administrador. ¿Se puede restaurar un archivo que se haya puesto en la papelera? Sí, el usuario, cuando se trata de mi unidad, puede recuperar o puede restaurar cualquier archivo que esté en la papelera. Y en el caso de las unidades compartidas, solamente los usuarios que tengan un nivel de colaborador o superior pueden restaurar archivos eliminados. Entonces, si nos damos cuenta, hay algunas pequeñas diferencias entre el manejo de unidades compartidas respecto a unidades que estén, digamos, de manera más personal. Así que bueno, ¿cuándo conviene entonces utilizar unidades compartidas? Y yo les voy a plantear aquí algunos escenarios, ¿no?
Por ejemplo, se recomienda utilizar unidades compartidas cuando estás trabajando en un proyecto o en un evento concreto con un grupo de personas y todos necesitan acceder a los mismos archivos, ¿no? Entonces, si necesitamos que todos tengamos acceso a los mismos archivos y no se trata de un archivo personal, sino un archivo o archivos de equipo, entonces la recomendación es crear una unidad compartida solo para ese proyecto o para ese evento concreto, ¿no? Ese es un primer escenario. Otro escenario es si tenemos necesidad de compartir varios archivos con un mismo grupo de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creé esta unidad compartida porque aquí me permite estar compartiendo ciertos archivos especiales con este grupo de personas, ¿no? Otro escenario puede ser, por ejemplo, cuando yo tengo archivos que traten sobre un mismo tema. Entonces, también ahí se puede recomendar utilizar unidades compartidas. Y además de todo esto, creo que ya lo habías mencionado, es si yo tengo contenido que quiero almacenar, pero este contenido no es de carácter personal, no es mío, ¿no? Propiamente, sino que es información que es de interés para un grupo o para un equipo concreto. Entonces, si se trata de eso, si se trata de archivos o documentos o carpetas que yo quiera guardar o compartir con un grupo, entonces lo ideal es utilizar unidades compartidas. ¿De acuerdo? Si se trata de archivos personales o de archivos que solo, digamos, tienen interés para mí, entonces puedo seguir utilizando mi unidad, ¿no? Eventualmente, a lo mejor se podrá necesitar que yo quiera compartir un archivo con una persona en particular, pero en general, si voy a estar tratando con documentos de grupo, en donde se necesita que no necesariamente que yo sea el propietario, sino que todo el equipo pueda ver y pueda trabajarlo, entonces lo ideal es trabajar con unidades compartidas. ¿Cuáles pueden ser entonces los usos habituales de las unidades compartidas? Bueno, ya lo decíamos, proyectos, es decir, casos en los que distintas personas van a estar colaborando en un mismo proyecto. Eventos en los que tengamos que distintas personas van a estar trabajando durante cierto periodo en un determinado evento o en una entrega, ¿no? Entonces vamos a tener una entrega, vamos a estar colaborando varias personas, entonces lo mejor es crear una unidad compartida, ¿no? Otro caso puede ser la gestión de plantillas. Por ejemplo, si queremos compartir archivos a manera de plantilla, por ejemplo, se me ocurre una plantilla de un oficio en particular, ¿no? O una solicitud para tal cosa. Bueno, pues entonces estas plantillas las podemos colocar en una unidad compartida. Archivos que tengan que ver con toda la organización, ¿no? Entonces, para compartir archivos en la que todos los usuarios necesiten acceder, como archivos de recursos de formación, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre ahora que lo vemos aquí en el Classroom, bueno, pues ahí está disponible, ¿no? Esta posibilidad de crear una unidad compartida, o bien también cuando se trate de archivos sensibles, es decir, archivos que queramos almacenar y que necesiten características particulares de seguridad para limitar el acceso. Entonces, en esos casos podemos utilizar estas unidades compartidas y bueno, pues son solo algunas posibilidades, pero seguramente a ustedes se les podrán ocurrir algunas otras, ¿no? Pero entonces, digamos, de manera así muy general, podemos decir que las unidades compartidas son para archivos que no necesariamente sean archivos personales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo crear una unidad compartida y
cómo copiar, cómo mover archivos a estas unidades compartidas, ¿no? Entonces, para crear una unidad compartida, me ubico aquí en el espacio de unidades compartidas, hago clic con el botón derecho y está aquí esta opción de nueva unidad compartida, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que me va a preguntar cuál es el nombre. Y aquí lo que nosotros recomendamos para el caso del colegio es que cuando nosotros creemos unidades compartidas tengamos cierto tipo de, digamos, de una nomenclatura especial para determinar estas unidades compartidas. Por ejemplo, la nomenclatura puede ser una serie de prefijos. Un prefijo puede ser el nombre de la unidad o del seminario en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo seguir utilizando este de UTIX y colocar el nombre específico de que yo quiera ponerle a la carpeta, ¿no? Entonces, le doy crear y automáticamente, bueno, pues va a crear esta unidad compartida, ¿no? De igualmente, aquí en el menú que aparece en la parte izquierda, viene esta posibilidad de poder listar o enlistar las diferentes unidades compartidas que vamos creando. Si ustedes notan, bueno, pues le añade aquí quién es el propietario y algunos detalles del lado derecho, ¿no? Es decir, el tipo, que es una unidad compartida, quién es el propietario, quién es el creador, cuándo se creó. Y aquí en la parte de en medio, pues está el espacio justamente para definir los archivos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para poder agregar archivos a esta unidad compartida? Bueno, pues hay varias maneras. Una puede ser, por ejemplo, directamente arrastrar desde una carpeta que yo ya tenga disponible, algún archivo, y lo voy a mandar a a la unidad compartida, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo suelto, en ese momento, pues se hace este proceso de carga, ¿no? Entonces, esto me va a permitir, entonces, estar subiendo archivos desde mi computadora, por ejemplo, hacia la unidad compartida. En ese sentido, pues es muy parecida a, a lo que teníamos lo que habíamos visto en la sesión pasada, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero mover archivos de mi unidad a la unidad compartida, ¿no? Si un archivo de mi unidad, que está aquí en mi unidad, no es de tu propiedad, o sea, no tienes permiso para editarlo, entonces no te va a permitir moverlo, necesitas ser el propietario. Además, si no tienes permisos de escritura sobre la unidad compartida, no vas a poder mover archivos. Ojo, que aquí hay que tener en cuenta la diferencia entre mover y copiar, ¿no? Entonces, cuando estamos aquí en mi unidad, yo puedo hacer este proceso de, digamos, crear una copia. Entonces, le doy aquí crear una copia. Aquí aparece ya la copia que acabo de crear. Y le voy a dar que mueva esta copia aquí al apartado de, bueno, ¿quieres cambiar la propiedad de una unidad compartida? Recuerden que cuando nosotros movemos un archivo o asignamos un archivo a la unidad compartida, lo que va a ocurrir es que le cambiamos el propietario. El propietario ya no va a ser, en este caso, el usuario J. Escobar, sino que va a ser todos los miembros del equipo, ¿no? Entonces, si yo le doy mover, automáticamente me lo va a quitar de aquí, de donde estaba, en mi unidad, y lo va a pasar
a la carpeta, perdón, a la unidad compartida, ¿no? Si ustedes notan, hay una pequeña diferencia en el icono de las carpetas dentro de mi unidad y este icono que hace referencia a una unidad compartida. ¿De acuerdo? Es una especie ahí como de disco duro. Entonces, ¿puedo yo mover archivos entre unidades compartidas? Pues aquí solamente esto puede suceder si yo tengo permisos de administrador sobre la unidad de origen y al menos permisos de colaborador en la unidad de destino, ¿no? Entonces, solo en ese caso me va a permitir mover archivos. ¿Por qué? Porque recordemos que mover archivos significa desaparecerlo de donde está. Entonces, tengamos mucho cuidado con el tema de mover archivos dentro de las unidades compartidas. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos gestionar estos archivos en unidades compartidas? A veces se utilizan las unidades compartidas para colocar a disposición de mucha gente contenido en estas unidades compartidas. De manera natural, Google, digamos, te permite crear unidades compartidas y compartirlas con una enorme cantidad de gente. Sin embargo, hay como ciertas características, especialmente cuando compartimos con grupos muy grandes. Por ejemplo, si yo comparto una unidad, esta unidad que tenemos aquí, por ejemplo, yo quisiera compartirla con un grupo que tiene más de 1000 miembros, por ejemplo. Entonces, la unidad compartida va a aparecer como oculta para varios de ellos, ¿no? Entonces, solamente va a permitir menos de 1000 usuarios la van a poder estar viendo de manera inmediata. Los demás les va a aparecer como oculta. Entonces, tengamos ahí precaución en cuanto al número de personas que pueden acceder a estas unidades, ¿no? Nosotros podemos configurar unidades compartidas en función de los permisos de acceso. Por ejemplo, cada vez que yo creo una unidad compartida, puedo gestionar quiénes son los miembros a quienes les voy a permitir entrar, ¿no? Entonces, si le doy clic ahí en personas, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces me voy nuevamente aquí donde dice persona y yo puedo entonces gestionar quiénes son los miembros. Y aquí puedo entonces agregar todos los usuarios que yo considere conveniente, ¿no? Entonces voy a agregar, por ejemplo, este usuario y si se dan cuenta, bueno, me aparecen varias opciones cuando yo doy de alta a uno o varios usuarios, ¿no? Y a diferencia de lo que veíamos en mi unidad, aquí vamos a tener más perfiles. Si ustedes recuerdan, cuando compartíamos un recurso en mi unidad, aparecían 3 opciones. Uno que era un lector, un comentarista y un editor. Esas eran las 3 opciones determinadas, ¿no? Entonces, el lector solamente podía ver, podía imprimir, podía descargar el archivo, pero no puede hacerle modificaciones. Un comentarista le puede añadir ahí ciertos comentarios al archivo y un editor va a tener permisos de escritura sobre estos archivos. En el caso de las unidades compartidas, va a existir otro tipo de, digamos, de perfiles. El lector del que ya platicamos, es decir, un usuario que solo va a tener la posibilidad de leer los archivos y nada más, bueno, leerlos, descargarlos, imprimirlos. El comentarista, con las mismas características que ya habíamos mencionado. Aquí vamos a tener un rol que se conoce como un rol de colaborador, es decir, una persona que pueda ser capaz de agregar y de editar archivos. Entonces puede añadir archivos aquí a esta unidad compartida. Existe el perfil de administrador de contenido. Entonces, aparte de los permisos que tenía el colaborador, no solo va a permitir agregar y editar archivos, sino también
los va a poder mover, ¿no? Un colaborador puede crear nuevos archivos, pero no los puede mover, tampoco puede borrar archivos. Un administrador de contenido sí, es decir, puede hacer sobre los archivos cualquier tipo de operación, mover, cambiar, crear nuevos, etcétera, ¿no? Y en el caso del rol más alto, que es el rol de administrador, bueno, va a permitir hacer todo lo que tiene el administrador de contenido, es decir, va a tener control total sobre los archivos, pero además también va a poder gestionar a las personas, es decir, va a poder agregar miembros o quitar miembros y, bueno, cuestiones de configuración específica de la unidad. Entonces, cuando nosotros creamos una unidad compartida, es importante que identifiquemos bien qué permisos le vamos a dar a los usuarios, ¿no? Si yo tengo un usuario, por ejemplo, si yo le doy a este usuario permisos de administrador de contenido, bueno, ya sabemos que va a poder mover, va a poder borrar, va a poder agregar nuevos archivos, editarlos, etcétera, ¿no? Y cuando nosotros lo agregamos, nos da esta opción de enviarle una notificación a la persona con algún mensaje personalizado, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a escribir aquí un mensaje. A esta persona, ¿no? Y entonces ya le doy la opción de enviar. Lo que va a ocurrir a continuación, pues es que la persona va a recibir una notificación, un archivo de correo electrónico con datos específicos de la unidad compartida. Dices, bueno, pues aquí aparece esta opción de que el usuario tal te agregó a esta unidad compartida y los permisos a los que tiene acceso, ¿no? Puedes agregar, editar, mover archivos, etcétera, ¿no? Y si ya le da clic aquí, no es necesario, pero si le da clic aquí en la unidad compartida, pues automáticamente se va a ir al apartado de Drive y consultar los archivos que aparecen ahí, ¿no? Y entonces de esta manera ya tengo yo a dos personas ahí colaborando en el equipo, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, agregar otra persona con otro tipo de permisos, ¿no? Entonces puedo agregar a este usuario, digamos, este usuario solo va a tener permisos de lector, ¿no? Y pues también le mando ahí un mensajito y en este caso aquí le ha llegado ya la notificación de que el usuario Centro de Operaciones de Red lo agregó a esta unidad compartida y le dice, bueno, tú puedes ver todos los archivos de esta unidad, ¿no? Entonces, en este caso, aquí están ya las opciones que tiene el usuario. Si se pueden dar cuenta, pues aparece ahí una notificación, ¿no? Si es la primera vez que entra a unidades compartidas, le aparecen entonces los archivos, ¿no? Si quisiera crear un nuevo archivo, si se dan cuenta, una nueva carpeta, este usuario con permisos de lector no puede crear, no puede añadir más archivos a los que están porque solo tiene permiso de lectura. Eso sí, si quisiera abrirlo, quisiera descargarlo, eh, imprimirlo, bueno, pues tiene esta facultad, ¿no? Así que, bueno, pues esta es una manera en la que podemos identificar cómo gestionar a los usuarios que acceden a nuestras unidades compartidas. Repetimos, lo ideal sería que como utilicemos un esquema, un sistema de nomenclatura, por ejemplo, que nos permita identificar fácilmente de qué tratan
las unidades compartidas, especialmente cuando nos vamos a ir llenando de muchos archivos o muchas unidades compartidas y entonces que podamos identificar fácilmente de qué se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginen que yo tengo aquí una nueva unidad compartida. Entonces, aquí le voy a poner proyecto, bueno, le voy a poner UTIX, que es parte de mi prefijo de la unidad en la que estoy. Y le pongo proyecto instalación. Y entonces, bueno, pues se crea esta unidad compartida. Aquí igual puedo estar compartiendo archivos para este proyecto y, por ejemplo, puedo darle incluso una nomenclatura, ¿no? Aquí le puedo cambiar el nombre. Donde puedo utilizar una nomenclatura que diga en curso, ¿no? Es decir, es un proyecto que está vivo, ¿no? O también puedo, digamos, utilizar una nomenclatura que cuando termine este proyecto y que yo quiero, digamos, ya guardar los archivos de esta unidad compartida, pues le puedo dar una nomenclatura que diga archivado, ¿no? Entonces, este es un proyecto que ya concluyó, que ya terminó. Y, digamos, con este tipo de anotaciones sobre el nombre de la unidad, pues me va a permitir tomar decisiones, ¿no? Yo puedo tomar, digamos, colocar notaciones, por ejemplo, como proyecto externo, por ejemplo, externo o interno, o en fin, pues ustedes pueden hacer ahí ya sus propios sistemas de nomenclatura que les ayuden a organizarse. Cuando se trata de unidades que van a compartir con varias personas dentro del colegio, la recomendación es que sí utilicen el área de la que se trata para que podamos identificar fácilmente, bueno, esta es una unidad compartida, la unidad de vinculación o de biblioteca o de, digamos, de alguna área en particular, ¿no? O bien en el caso de algún proyecto de investigación, si hay algún investigador titular, pues se puede colocar ahí las iniciales, por ejemplo, las siglas del investigador, de tal manera que podamos fácilmente identificar de quién se trata, ¿no? O incluso la cuenta, ¿no? Entonces, lo ideal es dedicar una unidad compartida a un proyecto o a un departamento concreto, ¿sale? Cuando vamos a estar compartiendo con varias personas o con grupos específicos, creamos su unidad compartida y de esta manera, pues ya los vamos identificando, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, ¿dónde aparece aquí? Cada unidad compartida, de manera automática, le va a ir asignando una serie como de imágenes o temas para poder distinguir una de otra, ¿no? En cada uno de ellos, por ejemplo, se puede hacer este proceso si tú eres el administrador de cambiar el tema, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, pues quiero elegir cambiar el tema que básicamente consiste en pues las imágenes que están asociadas, ¿no? Entonces, aquí le puedo seleccionar este tema, le doy clic en seleccionar y automáticamente me va a cambiar pues digamos la manera gráfica en la que se muestran esta unidad compartida, ¿no? Entonces yo esta la quiero cambiar por algo como esto. Y bueno, pues ahí, digamos, Google Drive ya ofrece algunos temas predeterminados, pero también está la posibilidad de que tú mismo pues crees un tema personalizado con una imagen particular, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a permitir, igual que como veíamos con
con las fotos de perfil, por ejemplo, de los usuarios, que de un vistazo podamos reconocer claramente cuál es el tema de la unidad compartida, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, esto me permite acceder mucho más rápido a las unidades compartidas que yo tenga. Entonces, ¿cuándo conviene crear archivos en mi unidad? En vez de hacerlo en las unidades compartidas, decíamos, una es, por ejemplo, si trabajas con archivos personales o archivos que solo son de interés tuyo o que solamente los vas a utilizar tú. Bueno, pues esos son, digamos, archivos que conviene utilizar aquí. O bien, por ejemplo, cuando queremos hacer un borrador de un archivo en privado, a lo mejor yo voy a hacer un documento que voy a compartir posteriormente, pero de inicio, en lugar de estar trabajando directamente sobre la unidad compartida, pues puedo crear un documento directamente aquí, ¿no? Entonces, empiezo yo a trabajar sobre este borrador. Entonces aquí le voy a poner le pongo un nombre. Y recuerden que automáticamente se guarda. Y entonces yo puedo estar haciendo aquí modificaciones y en el momento en el que ya terminé de trabajar el documento, entonces ya lo puedo mover a la unidad compartida, ¿no? Cuando yo ya haya terminado, entonces puedo decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Pásalo a la unidad fulana de tal, ¿no? Aquí viene esta opción, recuerden que podemos arrastrar, o viene esta opción de mover a, y aquí me dice mover dentro de mi unidad. Le voy a decir que se mueva a cierta unidad compartida, que me muestre las unidades compartidas y que lo ponga, digamos, dentro de esta unidad compartida. Entonces, nuevamente me va a aparecer esta advertencia de la propiedad. Recuerden que este documento que yo creé, pues, es propiedad de este usuario, pero al moverlo, bueno, va a cambiar entonces el dueño porque los dueños van a ser todos los miembros del equipo, ¿no? Todos los que estén participando en esta unidad compartida. Y de esta manera, bueno, pues ya se movió. Así que, bueno, pues esta es, digamos, una estrategia para trabajar o cuando conviene crear documentos en mi unidad, decíamos, cuando yo tenga documentos que sean de uso o de manejo personal, o bien para crear archivos de borrador que después, una vez que ya estén terminados, que estén listos para ser compartidos, ya los pueda poner a disposición, ¿no? Ya lo pueda yo mover. ¿Qué sucede si yo tengo una enorme cantidad o digamos una gran cantidad de archivos y quisiera entonces hacer cuestiones como búsqueda? Bueno, pues ya lo hemos visto. Aquí tenemos la posibilidad de elegir diferentes opciones. Por ejemplo, quiero decirle que busque una hoja de cálculo, ¿no? En algún lado está. Ya de manera automática va a poner, digamos, los operadores para poder hacer esta búsqueda, en este caso de una hoja de cálculo, ¿no? Entonces aquí va a decir, bueno, aquí tienes estas hojas de cálculo en todas tus unidades compartidas, ¿no? Y puedo yo entonces hacer búsquedas más precisas acerca de qué es lo que quiero buscar o en dónde. Probablemente yo sepa quién es el propietario, es decir, quién es el dueño de la información, o bien en la ubicación, quiero que busque solo en cierta unidad compartida, ¿no? Y, digamos, hacer una búsqueda particular solo sobre cierta unidad compartida. Así que podemos ir acotando la búsqueda a una unidad o a una carpeta o, digamos, hacer búsquedas específicas por el nombre del archivo o el propietario, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues estas son algunas de las opciones que tenemos
con respecto a las unidades compartidas. ¿Qué sucede cuando, digamos, yo tuviera unidades compartidas? Voy a ir aquí. Unidades compartidas de proyectos que van terminando. Si yo lo dejo así de manera natural, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a llenar aquí este espacio en el centro con una gran cantidad de unidades compartidas, ¿no? En ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado que tenemos ahí muchas carpetas de información, por ejemplo, en nuestra computadora, información que quiero almacenar, pero que ya no estoy revisando diario, es decir, que lo tengo ahí como archivado o solamente como un respaldo, ¿no? Entonces, Google nos permite una opción que se conoce como ocultar unidades compartidas. Por ejemplo, yo le puedo dar clic aquí sobre la unidad y me aparece en el menú que se despliega la posibilidad de, dice, ocultar esta unidad compartida. Entonces, si le doy clic aquí, lo que va a ocurrir es que va a ser un proceso que se denomina algo así como un archivado, es decir, como archivar esta carpeta, ¿no? Es como cuando ustedes, digamos, manejan un archivo físico y dicen, bueno, esto es algo que ya no voy a estar ocupando ahorita, lo voy a colocar en el archivo. No lo voy a eliminar, sencillamente lo voy a guardar, ¿no? Entonces, ocultar la carpeta significa que ya no va a aparecer aquí en las unidades de trabajo inmediato, pero está en un modo que se conoce como modo oculto, ¿no? Y podemos acceder a estas unidades archivadas. En la parte superior aparece aquí la opción que dice unidades compartidas ocultas. Entonces, si yo le doy clic ahí, me va a mostrar todas aquellas unidades que yo he archivado, ¿no? O que he colocado así, o que he marcado como ocultas. Y bueno, pues siempre hay esta posibilidad de regresar o de volver a mostrar una unidad compartida a la vista predeterminada y que vuelva a aparecer como estaba, ¿no? Entonces, de tal manera que no tengamos, digamos, ahí de manera que aparezcan ahí todas las unidades compartidas, porque con el paso del tiempo, repito, pues nos podemos ahí llenar de muchas cosas que en realidad no estamos ocupando de manera natural. Ojo que esta cuestión de ocultar las unidades compartidas solo aplica a mi usuario, ¿no? Es decir, si yo le doy clic aquí en ocultar una unidad compartida, si los demás miembros del equipo no la tienen oculta, bueno, pues eso ya es un asunto de cada quien, ¿no? En mi caso es una forma de cómo organizar las unidades con las que estoy trabajando, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si yo oculto una carpeta, este proceso de ocultación, por así decirlo, solamente aplica a mi usuario y no a los demás. Entonces, a menos que se trate, ya lo habíamos visto, ya lo había dicho hace rato, que se trate de unidades compartidas a grupos muy grandes, o sea, grupos de más de 1000 personas. Entonces, si tú compartes una unidad, digamos, para de 2500 personas o 2000 personas, lo que va a ocurrir es que 1000 les va a aparecer aquí en unidades compartidas y el resto les va a aparecer en unidades compartidas ocultas, ¿no? Eso es parte de una funcionalidad que Google tiene especialmente en el manejo de unidades para muchas personas. Que, bueno, yo considero que en el caso del colegio es difícil que lleguemos a esos números, ¿no? Entonces, vale la pena tenerlo ahí en cuenta. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda con respecto a las unidades compartidas? ¿No? Bueno, así como
Lo hicimos en el caso del Google Calendar, en el que recomendábamos, digamos, recomendábamos mucho que cuando tuviéramos eventos los pudiéramos subir, especialmente en calendarios que fueran compartidos con los demás, cuando se trataba de actividades de grupo, y la recomendación en ese entonces era que tuviéramos por un lado un calendario para actividades grupales y nuestro calendario personal solo para actividades que pues sean de interés propio, ¿no? De igual manera aquí, la recomendación es que pues si van a trabajar con varias personas, se creen unidades compartidas en lugar de subir los archivos a mi unidad. ¿De acuerdo? Si necesitan algún tipo de ayuda particular acerca de cómo crear estas unidades compartidas o gestionar los permisos, se pueden acercar con nosotros. Entonces, nada más a manera de repaso, una parte fundamental dentro de estas carpetas, estaba en ocultas. Entonces, ¿cuáles son los permisos? De manera natural, quien cree la unidad compartida va a tener permisos de administrador, ¿vale? Entonces, el permiso completo de administrador. Existe también, entonces, este perfil de administrador de contenido que va a tener permisos sobre todos los archivos, va a poder agregar, va a poder eliminar, va a poder mover archivos, pero no a las personas que son miembros de esta unidad compartida. ¿Me explico? Es decir, el único perfil que permite agregar o mover personas es el perfil de administrador. El nivel de colaborador es para alguien que va a estar escribiendo, agregando archivos. El colaborador no puede eliminar, no puede mover archivos, solamente puede agregar, hacer algún cambio, ¿no? Sobre los archivos, pero no puede eliminar. El comentarista, al igual que ya lo habíamos visto, el comentarista solo va a poder hacer eso, ¿no? O sea, comentarios sobre los archivos. Y el lector, decíamos, solamente va a poder tener acceso a los archivos para leerlos. No va a poder agregar absolutamente nada. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos qué permisos vamos a asignar a cada usuario. ¿Qué sucede si tengo un usuario que ya no forma parte de este proyecto, de este grupo? Bueno, pues entonces entro aquí a la administración de los miembros y le doy clic en eliminar, ¿no? Y entonces automáticamente quita a este usuario de la unidad compartida. Esto solamente lo puede hacer el usuario que tenga el perfil de administrador. ¿De acuerdo? Y estos cambios solamente van a aplicar hasta que le demos el botón de guardar. No lo olviden, si yo me salgo sin guardar, entonces no va a pasar nada, ¿no? Entonces, si me aparece esta opción de descartar los cambios no guardados, le doy clic en descartar y entonces nada de la administración que yo hice va a cambiar, ¿no? Se va a quedar como estaba originalmente. ¿Sale? Muy bien, entonces, esto que hemos visto es esta posibilidad de poder tener acceso a unidades compartidas, cómo ocultar unidades, cómo cambiar los permisos o administrar a los miembros dentro de la unidad. Aquí le voy a dar la opción de mostrar unidad compartida. Entonces, nuevamente regreso, ya me aparecen las unidades compartidas.
A veces se puede dar el caso, por ejemplo, que un usuario recibe un mensaje de este tipo, ¿no? Que dice, pues este usuario compartió esta unidad compartida contigo y el usuario se la reenvía a alguien más, ¿no? Y entonces otra persona que no es la que originalmente se agregó, eh, le va a querer dar clic aquí en abrir unidad compartida, pero como no tiene los permisos, pues no lo va a dejar entrar. Sin embargo, si se diera el caso, puede hacer una solicitud para acceder a una unidad compartida. Y en este caso, solo el administrador puede añadir directamente, ¿no? Entonces, solo quien creó la carpeta o quien tiene el perfil de administrador puede agregar nuevos usuarios. Ahora, una pregunta importante es, ¿puedo compartir archivos con usuarios que no son miembros de la organización? O sea, con miembros que no son parte del colegio. La respuesta es sí. Es decir, yo puedo, así como lo vimos en la sesión pasada, por ejemplo, aquí en esta unidad compartida, agregar a un usuario, recuerden que es con la dirección de correo electrónico, en este caso, con ciertos permisos, ¿no? Entonces, ahí le voy a escribir que se conecte. Por supuesto, al ser un usuario que no forma parte de la organización, en este caso del dominio del colegio, va a aparecer alguna advertencia adicional y dice que, bueno, pues este usuario no forma parte de la organización y dice que si deseas compartir igualmente, entonces le podemos dar que sí, ¿no? Entonces, compartir igualmente y pues la forma de notificación de este usuario, a ver, déjenme entrar ahí. Pues va a ser muy parecida, ¿no? Entonces en el correo electrónico tendrá que aparecer una notificación que dice, bueno, pues este usuario te ha añadido, en este caso recuerden que aquí se añadió como comentarista, ¿no? Fíjense el mensaje que dice, bueno, puedes comentar todos los archivos de esta unidad. Entonces va a poder acceder a todos y bueno, pues aquí ya está agregado, ¿no? Aparece aquí en el espacio de unidades compartidas. Noten cómo el tema sí, si el administrador lo definió con esta imagen, pues el tema se va a quedar para todos los usuarios que lleguen, pues van a ver ese tema, ¿no? Entonces, ahí vienen del lado derecho, podemos ver las opciones, ¿no? Entonces, incluso con los permisos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este usuario es gestor de contenido, este usuario es lector, y este usuario pues tiene permiso para comentar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Para poder agregar entonces archivos, perdón, usuarios a una unidad compartida, necesitaremos tener su correo electrónico. Obviamente que de preferencia, pues algo que se recomienda mucho es que sea un usuario que tenga una cuenta de Gmail para que pueda hacer esta vinculación, ¿no? De otra manera es un poco más complicado, ¿no? Con cuentas que no son de Gmail. ¿Qué otra cosa podemos ver? Por ejemplo, podemos hacer algunas restricciones sobre las unidades compartidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, configuración de la unidad compartida. Y me aparecen algunas opciones. Por ejemplo, yo puedo aquí cambiar la opción de que personas ajenas al colegio mexiquense se puedan agregar a los archivos, ¿no? Es decir, que solo personas que sean de la institución puedan acceder a archivos que estén en esta unidad compartida. O bien, personas ajenas a la unidad compartida se pueden agregar a los archivos. Entonces, ya está, ¿no? O que los lectores y los comentaristas
Decíamos, un lector puede tener esta capacidad de descargar, de imprimir, de copiar los archivos. Puedo ser incluso más restrictivo al respecto y que solo puedan leerlos y ya, ¿no? No los van a poder descargar, no los van a poder imprimir, ni copiar. Entonces, estas son opciones que podemos utilizar cuando nosotros necesitemos compartir, digamos, archivos y darles permisos todavía mucho más restrictivos, ¿no? ¿Para cuántas personas a cuántas personas les puedo compartir una unidad? En el caso de Google, yo puedo agregar aquí, digamos, en esta herramienta puedo agregar hasta 600 direcciones de correo electrónico de usuarios específicos. O bien, puedo agregar, por ejemplo, un grupo, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, en mis contactos ya creados un grupo en particular, aquí no lo tengo. Entonces, recuerden que un grupo de contactos puede tener, pues, varios usuarios. Por ejemplo, tengo un grupo que tiene 100 usuarios. Bueno, pues aquí aparecería solamente como una sola dirección de correo electrónico. Pero son muchos usuarios. Entonces, los límites son, yo puedo tener hasta 600 direcciones distintas y un grupo puede incluir hasta 50,000 miembros como máximo. Entonces, estos son los límites que yo puedo tener para compartir en esta unidad. Además, puedo llevar un control acerca de los cambios en la unidad compartida. Por ejemplo, si yo selecciono esta unidad compartida y hago clic aquí en la parte derecha donde dice actividad, bueno, pues ahí me va a aparecer toda la información que se hizo o que se tuvo sobre esta unidad compartida, ¿no? Es la actividad reciente, digamos. ¿Qué es lo que puede aparecer? Digamos, quién ha pasado a ser miembro, quién ha dejado de ser, ¿no? Entonces, aquí aparece que se agregó un miembro a esta unidad compartida. También si se eliminó, bueno, pues va a aparecer esa información. Archivos nuevos, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece que se subió este elemento, ¿no? Es un archivo nuevo. Cambios en la configuración, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un usuario pasó de ser lector a ser colaborador o a ser comentarista o a ser administrador, todo eso va a estar apareciendo, ¿no? ¿Quién ha cambiado archivos y cuándo lo hizo, ¿no? Entonces aquí aparece, por ejemplo, que el usuario, que es el creador, el usuario core, editó este elemento, ¿no? Entonces, esto nos permite llevar un control acerca de quién hace modificaciones y cuándo las hace, ¿no? Entonces queda registrado ya con fecha y hora, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, esto nos permite pues tener información acerca de si los colaboradores están trabajando conforme a lo que se está requiriendo, ¿no? O si se hizo una modificación, bueno, pues quiénes fueron los que entraron a un archivo e hicieron alguna modificación particular. ¿Sale? Muy bien, entonces, pues, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a este asunto de unidades compartidas? La verdad es que esto, pues, es lo que representa, en mi opinión, el núcleo o digamos, la parte más importante de este módulo, ¿no? El manejo de unidades compartidas en Google Drive, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues
Para el caso de las unidades compartidas, igual yo los invito a que hagan sus pruebas, a que hagan ahí algunos ejercicios. No tengan miedo de, pues, si se equivocan, pues lo peor que puede pasar es entrar ahí a la parte de recuperar los archivos, ¿no? Si se eliminan. Insisto, si necesitan alguien con quien hacer pruebas, pues ahí están nuestras cuentas, pueden hacer pruebas con nosotros y pues ya después utilizarlas para compartirlas con estas unidades con mucha más gente, ¿no? Vamos a ver ahora, todo esto es lo que hemos visto ya sobre las unidades compartidas. Lo que vamos a ver ahora son algunos tips, algunos consejos, digamos ya más particulares, más orientados, acerca de ciertas acciones que se pueden hacer sobre Google Drive para, pues a lo mejor hacer más práctico su uso, ¿no? Una tiene que ver con cómo le puedo hacer para acceder a archivos rápidamente en la vista de prioritario, ¿no? Entonces, si añades archivos importantes o archivos que usas con frecuencia a un espacio de trabajo en la vista de prioritario, voy a hacer aquí un ejemplo. Si recuerdan, la vista de prioritario, pues está acá, ¿no? Entonces, de manera predeterminada, cuando tú entras a Google Drive, es muy común que se vaya a mi unidad, ¿no? Sin embargo, si tú lo que quieres es que se ponga en, digamos, destacar el apartado de prioritarios, podemos entrar aquí al apartado de configuración. Aquí en la parte de general, nos vamos un poquito hacia abajo y si se dan cuenta, está desactivada la última opción que dice establecer prioridad como mi página principal predeterminada. Entonces, si yo le doy clic, lo que va a ocurrir a partir de este momento es que cada vez que yo entre a Google Drive, pues bueno, me va a mostrar justamente los archivos prioritarios, ¿no? Entonces recuerden que en la sesión pasada mencionábamos que los archivos prioritarios son aquellos archivos que Google Drive va a interpretar que son importantes para ti porque lo acabas de abrir, porque lo has trabajado mucho, porque tiene alguna marca ahí de destacado, etcétera, ¿no? Entonces, y también me van a aparecer, digamos, los espacios de trabajo con los que vayamos a estar, que vayamos a estar ocupando. Entonces, ese es, digamos, el primer tip, ¿no? Cómo acceder a archivos rápidamente en la vista de prioritarios. El siguiente tip es, por ejemplo, cómo enviar y guardar en Drive archivos adjuntos que sean de tamaño grande. Sabemos que en Gmail, a ver, déjenme ver aquí. En Gmail podemos mandar archivos adjuntos de hasta 25 megas, ¿no? Pero ¿qué sucede si necesitamos enviar archivos de mayor tamaño, ¿no? Por ejemplo, un archivo de video, ¿no? Que a veces los archivos de video pueden ser grandes. Entonces, una manera de hacerlo es guardar estos archivos de grandes en Google Drive o en una unidad compartida, y lo que vamos a hacer es pues insertar simplemente una liga, ¿no? Entonces déjenme ver si por aquí tengo yo algún ejemplo de un archivo grande. No, creo que aquí no. Pero imaginemos que yo tengo aquí este archivo, que es un archivo muy grande,
Y entonces lo que puedo hacer es que cuando yo redacto un mensaje de correo electrónico, está esta opción de aquí, insertar archivos con Drive. Eso lo vimos también cuando hablábamos de Gmail, pero aquí lo vamos a recordar. Entonces, cuando yo le doy clic en insertar archivos, me aparece de manera predeterminada aquí mi unidad, ¿no? Entonces, los archivos que yo tenga aquí en mi unidad, o bien las unidades compartidas, ¿no? Aquí ya, si yo tengo ya unidades compartidas, o archivos que hayan sido compartidos conmigo, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, este es un archivo aquí de un video grande, ¿no? Entonces le doy clic y fíjense, dice, como seleccionaste un archivo de más de 25 megas, aquí en la parte inferior, para adjuntar este correo electrónico, los archivos seleccionados se compartirán a través de un vínculo de Drive, ¿no? Entonces le doy clic aquí. Perdón, aquí en insertar, porque ya está como vínculo de Drive. Y bueno, pues ahí aparece ya el archivo propiamente. En realidad no está insertado dentro del correo electrónico, sino que lo que aparece aquí, pues es sencillamente una liga, un vínculo hacia el archivo de Drive. ¿Esto qué ventajas ofrece? Que al no ser un archivo muy grande, perdón, al ser un archivo grande, cuando nosotros solamente agregamos el vínculo, el mensaje de correo electrónico es muy pequeñito. Imagínense, por ejemplo, que este video sea un video de 1 gigabyte, ¿no? Podemos tener archivos de video muy grandes. Entonces, si yo mando este mensaje de video de 1 gigabyte a 10 personas, entonces lo que va a ocurrir es que todos van a recibir, imagínense recibir un archivo de 10 gigabytes, perdón, sí, un archivo de 1 gigabyte por 10 personas, tendría que gestionar 10 gigabytes y eso es lo que sería como muy ineficiente. Entonces lo que hacemos es dejar el archivo en un solo lado y quien quiera verlo, pues sencillamente accede a él. Esto es importante, por ejemplo, cuando nosotros queremos compartir a muchas personas archivos pues de tamaño regular, mediano o grande. En lugar de adjuntar aquí un archivo de 10 megas o de 20 megas que vamos a mandar a 100 o a 20 o a 50 o a 1000 personas, lo ideal es mejor déjalo en Drive o compártelo como un archivo de Drive y entonces todas las demás personas, cada vez que quieran acceder a él, van a acceder directamente al archivo de Drive y no tener que descargar toda esta información en su disco duro, ¿no? O en su espacio de almacenamiento del correo electrónico. Así que, pues para que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Repito, si vas a mandar un archivo a muchas personas, un archivo grande, pues lo mejor es compartirlo como un vínculo de Drive y hacer, digamos, que el envío sea también incluso mucho más rápido, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos utilizar para vincular el correo electrónico con Drive. Otra opción es, por ejemplo, si yo tengo un archivo que me llega por correo electrónico, yo tengo aquí varias opciones. Si ustedes recuerdan, decíamos, tengo la opción de descargar el archivo, es un archivo de Excel, y la otra es la posibilidad de agregarlo a Drive. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, que yo le doy la opción de guardar el documento en Drive y directamente en lugar de que se descargue en mi computadora, pues entonces yo ya le di clic y si se dan cuenta cambia incluso aquí el botoncito o el icono, ¿no? Ya es una carpetita porque ya lo guardó en Drive. Entonces ya le puedo dar clic ahí en organizar o entrar ahí en Drive y desde aquí pues yo puedo ya moverlo si fuera necesario. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues cuando yo le dé clic aquí en mi unidad, pues ese archivo ya va a aparecer aquí en mi unidad, ¿no? ¿Está? Asistencia. Es este archivo. Entonces va a aparecer en mi unidad y ya de aquí, pues yo ya lo muevo a donde yo lo necesite, ¿no? Entonces, esa es la forma o la manera en la que podemos trabajar con o vincular el Google Drive con el correo electrónico. Uno, entonces, es para no mandar archivos muy grandes o archivos grandes a muchas personas, mejor mando un vínculo. Y la otra es como un archivo adjunto, guardarlo en mi unidad de Drive, ¿no? Si fuera el caso, pues yo ya de aquí lo puedo mover a la unidad compartida, así como lo hemos estado haciendo al inicio de la sesión de hoy. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ese es otro tip, ¿no? Otra posibilidad, ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada, cómo acceder a archivos almacenados en Drive sin conexión a Internet. Digamos, en los casos en los que, por ejemplo, tengo necesidad de estar trabajando con un documento y me voy a ir o voy a estar de viaje y mientras estoy de viaje necesito estar trabajando con cierto archivo, ¿no? Y de pronto en el avión o en el transporte en el que voy, quiero ir trabajando con cierto archivo sin tener que estar conectado, bueno, pues puedo entonces generar o guardar una copia en mi equipo, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. En esos casos, por ejemplo, uno de ellos puede ser a través de la aplicación de Google Drive y yo puedo seleccionar entonces un archivo para tenerlo disponible sin conexión y de tal manera que puedo estar trabajando con él y cuando haga alguna modificación, entonces se va a estar almacenando en mi equipo y cuando regrese a sincronizarse, es decir, cuando vuelva yo a tener conexión, cuando vuelva yo a tener internet, automáticamente se va a subir la nueva versión a la nube, ¿no? Entonces, esa es la manera de poder acceder a archivos sin conexión. La otra ya lo vimos un poco, el control de cambios en archivos y carpetas, es decir, saber qué cambios se han hecho sobre los archivos, ¿no? Decíamos que esto se suele utilizar mucho en unidades compartidas, pero también lo puedo ver digamos, en mi unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en mi unidad yo puedo ver qué se hizo sobre toda la unidad o sobre una carpeta determinada, ¿no? Entonces, del lado derecho, esta opción de actividad que me va a indicar qué fue lo que se hizo, ¿no? Y cuándo se hizo, para tener entonces un control de cambios. Tener accesos directos. Entonces, ¿cómo tener accesos directos y, digamos, buscarlos de una manera así todavía mucho más rápida? Esto se puede utilizar tanto en mi unidad o en una unidad compartida, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver de nuevo aquí esta opción. Digamos que yo tengo un archivo que está debajo de una estructura en una carpeta determinada y entonces yo le puedo dar la opción aquí de agregar un acceso directo a Drive. Le doy clic en esa opción y entonces me dice, bueno, ¿dónde quieres este acceso directo, ¿no? En mi caso le voy a decir que lo creé ahí directamente en mi unidad y entonces lo que va a ocurrir es que me va a colocar el acceso directo, el archivo sigue estando debajo de la carpeta de prueba, pero
ya me va a aparecer justo este acceso directo, ¿no? ¿Cómo puedo identificar que un archivo es un acceso directo? Si se dan cuenta, si lo alcanzan a ver, en la parte del icono del archivo aparece como una flechita. ¿Sí? Es distinto a los que no, a los archivos convencionales. Este archivo está directo en la raíz, este archivo está aquí en la raíz de mi unidad, pero este archivo en realidad está en la carpeta de prueba. ¿Sí? Entonces, si tú deseas, digamos, tener un acceso directo sobre un archivo particular que necesite estar trabajando, pues lo pueden hacer así, ¿no? Tengamos precaución acerca de pues no llenarnos también de tantos accesos directos, porque si no, entonces se pierde el sentido. Si yo ya tengo, decíamos que lo ideal es procurar que en la raíz casi no tenga archivos o no tenga nada, ¿no? O solamente tenga uno o dos, de tal manera que sea muy fácil identificar solamente los archivos con los que estoy trabajando. Si en algún momento yo ya dejé de trabajar con este documento y ya no quiero tener el acceso directo, bueno, pues le doy clic aquí y entonces le doy la opción de quitar, ¿no? Y entonces va a mover este elemento a la papelera, ¿no? Así que, bueno, pues si se dan cuenta, lo que movió fue el acceso directo. El archivo sigue estando en la carpeta correspondiente. ¿Qué fue lo que eliminé? Solo un acceso directo, es decir, un vínculo que se hace hacia el archivo que yo había generado. Entonces, bueno, pues esto es el trabajo que tiene que ver con accesos directos, ¿no? ¿Qué otra opción tenemos? Nosotros podemos, bueno, Google Drive nos permite compartir archivos con caducidad, ¿no? Entonces, digamos que una liga, yo quiero compartir un archivo con una persona, entonces le puedo decir aquí compartir. Le voy a poner aquí compartir con cierta persona. A ver, denme un momentito. Esta es la configuración de seguridad. Es que no está aquí. Es abrir el archivo. En este caso se trata de un documento. Esto puede aplicar para, dice aquí, para documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera, ¿no? Le doy clic aquí en el nombre de la persona. Y, cuando yo hago este proceso de compartirlo, le doy clic aquí en la flechita donde aparecen los permisos. En este caso le di la opción de que este usuario era un usuario editor y más adelante ya aquí en las opciones me da esta posibilidad de dar un acceso temporal, ¿no? Entonces, cuando le doy clic me va a aparecer de manera predeterminada pues una fecha, ¿no? Solo por 30 días, ¿no? Entonces dice, pues se va a vencer el sábado fulano de tal, sábado 9 de abril a tal hora, ¿no?
pero yo puedo modificar y cambiar, digamos, la caducidad de este enlace. Obviamente tengo que seleccionar una fecha que sea posterior a la fecha en la que lo compartí. En este caso le puedo decir que vence el 30 de marzo, ¿no? Y aquí me notifica que pues vence en 20 días, ¿no? Entonces le doy clic en guardar. Ojo que esto, si se dan cuenta, solo va a aplicar para esta persona. Y se va a poner este iconito de un relojito. Entonces aquí en las opciones de compartir, si se dan cuenta, todos los demás siguen teniendo los permisos que ya tenían, pero a este usuario en particular, bueno, pues le añadimos esta opción de que caduque la liga para el acceso. Entonces, pasado este tiempo, ya la persona, aunque tenga la liga, no va a poder ingresar al archivo siempre y cuando, ojo, siempre y cuando se encuentre dentro de una carpeta, como puede ser aquí de mi unidad, ¿no? En donde no sea una unidad compartida. Recuerden que si está dentro de una unidad compartida, pues el usuario va a tener acceso a todos los archivos, siempre a todas las carpetas. Entonces, ojo ahí con eso, ¿no? Entonces yo puedo darle esta manera de asignar una caducidad para un archivo determinado. Entonces, otra es, bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo estoy trabajando con archivos compartidos y deseo marcar un archivo compartido como definitivo, ¿no? Cuando terminas entonces de hacer cambios en un archivo compartido, pues la forma de, digamos, se puede hacer una manera en la que dices, bueno, esta es la versión final del documento, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo que se recomienda, pues es colocar en el modo de compartir que a partir de este momento, pues todos los usuarios pasan a ser lectores, ¿no? ¿Sí? Entonces ya todos pasan a ser lectores, incluso, bueno, aquí lo vamos a dar guardar. Y incluso se puede recomendar, pues, cambiar el nombre, ¿no? Entonces, no. ¿Sí? Entonces, bueno, todos los colaboradores habían hecho modificaciones, pero a partir de ese momento, este documento ya no puede ser alterado, ¿no? Esta es una manera en la que podemos marcar un documento como definitivo. A partir de este momento ya no se permiten más cambios sobre él. Otra es, bueno, cómo restringir opciones de uso compartido, pues esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, cuando vamos a compartir, ya vimos que aquí en el iconito de la configuración, podemos hacer estas restricciones sobre si los editores pueden cambiar permisos, pueden compartir, es decir, ¿qué implica esto? En el caso de los editores, decíamos, un editor puede hacer modificaciones sobre los archivos, eventualmente también podrían compartir el archivo. Sin embargo, cuando nosotros desactivamos esta opción, el editor puede cambiar cosas, puede cambiar el archivo, pero no puede cambiar el modo de compartir, ni puede cambiar los permisos. Entonces, con eso queda activado, ¿no? Y el otro que ya habíamos visto, el deshabilitar la opción a los lectores y comentaristas para descargar, para imprimir o para copiar el archivo dentro de Drive, ¿no? Ojo que esto solamente aplicaría para el archivo que estamos seleccionando o para la carpeta, si así lo deseamos, para una carpeta particular, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Esto, repito, solo aplica para estos perfiles, fíjense, para los lectores,
y para los comentaristas, ¿no? Si alguien tiene un perfil de editor, bueno, pues entonces el editor sí puede hacer todas estas modificaciones. ¿Sale? Entonces aquí le doy salir, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es, digamos, la opción de restringir opciones de uso compartido. Impedir que los editores compartan, bueno, ya lo vimos, es exactamente igual. Impedir la descarga, la impresión o la copia, pues es lo que acabamos de ver también. Y transferir la propiedad de los archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí este archivo de prueba, que si se dan cuenta está en mi unidad del usuario, que es el core, ¿no? Centro de Operaciones de Red. Pero, digamos, este es un archivo a quien yo le deseo deseo transferir la propiedad. Vamos ahora a ver cómo se hace. Entonces, yo aquí selecciono un usuario. Puede ser este usuario. Videoconferencias, lo puedo poner aquí como editor. Le doy clic en enviar. Y una vez que ya he hecho esto, entonces vuelvo a entrar ahí a las opciones de compartir. Hago clic nuevamente en la flechita de los permisos y le puedo dar esta opción que dice transferir la propiedad. ¿Sí? En ese momento, si se dan cuenta, aparece aquí la opción del propietario, quién es el propietario y quién es un editor. Y yo le doy aquí esta opción de transferir la propiedad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues me va a marcar una notificación, ¿no? ¿Está usted seguro de lo que va a hacer? Entonces, el nuevo propietario, por ejemplo, si tú transfieres la propiedad, el nuevo propietario puede quitarte el acceso a este archivo, ¿no? Es como que lo que tienes que ser consciente. Entonces, si estás de acuerdo, pues le das clic en sí. Y entonces cambia, ¿no? Ahora el nuevo usuario, entonces es un propietario, ¿no? Y de hecho lo podemos ver ahora aquí en los detalles, ¿no? Entonces aquí en los detalles ya me dice quién es el nuevo propietario y si se dan cuenta, ya me cambió aquí el icono, ya es solamente un acceso directo a pues el archivo del usuario, ¿no? Entonces, ¿dónde lo tiene el usuario? Está aquí en mi unidad y ya aparece aquí el archivo prueba que fue, digamos, el archivo que fue transferido, ¿no? Entonces, ¿quién es el nuevo propietario? Bueno, pues ahora este es el nuevo propietario del archivo, ¿correcto? Si se dan cuenta, bueno, pues está compartido con el centro de operaciones de red y si fuera el caso, pues este nuevo propietario puede ya eliminar al usuario, ¿no? Al usuario que originalmente había creado el archivo. Entonces ahorita no le voy a dar guardar los cambios, le voy a dar clic en descartar para que se siga quedando así. ¿Sí? Entonces, esta es una forma para poder transferir la propiedad de un archivo de un lugar a otro. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Son algunos Oye, tips. perdón, tengo una. Obviamente cuando haces el cambio de propietario, ese archivo se va a tu cuota de tu drive, ¿no? Se va acumulando. Sí, sí. Si notamos aquí, por ejemplo, pues este archivo que originalmente tenía aquí el usuario core, al cambiar solo a que solamente es un enlace, pues ya no genera espacio, ¿no?
digamos, físicamente ya no estaría en su cuenta, ¿no? Sino que ahora cuando nosotros transferimos, lo que hacemos es moverlo hacia la cuenta del nuevo usuario, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ya pasa a contar del otro lado. ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos, yo quiero solicitarte si podrías repetir cómo subir esos archivos grandes al Drive, nada más verbalmente para que no te regreses a la exposición. Bueno, para subir un archivo grande al Drive, pues es exactamente igual que como con cualquier otro archivo. Es decir, se puede uno ubicar en el espacio donde se va a guardar, ¿no? Por ejemplo, si se trata de la raíz o se trata de una carpeta que yo ya haya preparado. Y una forma así muy rápida de hacerlo, bueno, hay dos maneras. Una es arrastrarlo, o sea, si ya lo tengo abierto, sencillamente nada más lo arrastro. O bien, aquí en la opción de nuevo, le doy clic en nuevo y subir archivo, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando le doy subir archivo, pues ya me dice cuál. Ah, perfecto. Gracias, Juan. Gracias. Sí, por nada. Obviamente, cuando se trata de archivos grandes, pues se puede tardar un poco de tiempo en lo que termina de hacer la carga, ¿no? Vamos a anotar, aquí sí es muy importante que nosotros esperemos el tiempo suficiente para que nos dé nos aparezca esta notificación que dice carga completa, ¿no? Entonces, mientras no diga carga completa, todavía no va a terminar. De hecho, nos vamos a dar cuenta porque cuando termine, ya va a aparecer en la carpeta y completamente el archivo, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, pues, digamos, solo nos quedaban estos dos conceptos que ya algunos ya los vimos. Cómo crear un documento cuando se está fuera de la oficina. Decíamos, podemos crear una copia directamente si tenemos, por ejemplo, alguna aplicación como Google Drive, mientras estamos trabajando. Y la otra es cómo compartir archivos públicamente, ¿no? No sé si lo notaron, pero en casi todas las opciones que hemos estado viendo aquí de compartir un archivo, por ejemplo, aparece esta opción que dice obtener vínculo, ¿no? Entonces, cuando yo le doy esta opción de obtener vínculo, yo puedo copiar este vínculo y esta es una liga. Esta liga yo la puedo poner a disposición en un correo electrónico para muchas personas o bien la puedo poner en una página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, que sea un cartel o información de un evento, decir, bueno, pues se puede acceder al archivo y entonces coloco esa liga en un sitio web y de manera natural va a aparecer esta opción que dice restringido, es decir, solo las personas que agregue pueden tener acceso al vínculo, es decir, cuando este vínculo en este momento no funcionaría porque nadie o sea, no está compartido para nadie. Yo puedo cambiar las opciones, por ejemplo, para decir, quiero compartir esta liga con todos los miembros del Colegio Mexiquense, por ejemplo, y aquí vienen los permisos, ¿no? Entonces, con permisos de lector solamente. Entonces, quiero mandar un correo donde voy a poner un archivo y para no estar subiendo este archivo y que todos reciban una copia del archivo, lo único que hago es copiar un vínculo, ¿no? Y entonces lo comparto con todas las personas que sean miembros de la organización, es decir, que tengan un correo del dominio cmq.edu.mx. O bien,
viene también esta opción que dice, bueno, pues cualquier persona que tenga el vínculo va a poder acceder a este archivo, ¿no? Entonces, ojo aquí con a quién le damos o a quién le permitimos el acceso a qué archivos, ¿no? Pero digamos, se trata de un archivo que puede ser compartido al público, lo puedo colocar ahí, ¿no? Por supuesto, me da la opción de que pueda incluso ponerlo como editor o comentarista, etcétera, pero ya son opciones que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si yo le pongo la opción más peligrosa en temas de seguridad sería que a cualquier persona yo le dé permisos de editor sobre un archivo, ¿no? Es que cualquier persona pueda modificar un archivo, pues no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, normalmente será dejarle la opción predeterminada y de esta manera yo puedo copiar este vínculo, repito, y dejarlo disponible para cualquier persona, ¿no? En este caso, solo en esta opción, estaría dejando un documento para todo el mundo. Todo aquel que tenga acceso al vínculo puede acceder a él, ¿vale? Y si recuerdan, en las opciones predeterminadas, cualquiera puede descargarlo, imprimirlo, copiarlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una manera en la que yo puedo compartir entonces un documento para todo el mundo. Y con eso, pues estaríamos entonces terminando este apartado de los consejos avanzados. Pues dejaré aquí el espacio abierto para alguna pregunta, alguna duda final, digamos, acerca de algún tema. ¿No? Bueno, pues entonces, al igual que en las otras sesiones, con los otros módulos, ya está disponible, ya les debió haber llegado ahí un mensaje de correo electrónico con la posibilidad de hacer la evaluación de este módulo de Google Drive, ¿no? 5 preguntas muy sencillas, ahí muy rápidas, para poder pues acreditar este módulo, ¿no? La verdad es que sí les recomendamos que lo hagan, ¿no? Que no pase mucho tiempo para que, pues, si, digamos, lo que hemos ahorita visto, lo tengan más fresco. Entonces, ahí está ya disponible en su correo, y si no, bueno, pues entran al Classroom y ahí está lista la evaluación. La próxima semana empezamos una nueva etapa de este curso en donde vamos a ver, digamos, ya las aplicaciones de ofimática, ¿no? Es decir, empezando por la parte de documents, después la hoja de cálculo, bueno, documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Entonces, pues los invitamos a que sigan participando, a que si gustan, inviten a alguien, ¿no? Que tenga interés en estos módulos particulares, y creo que pueden ser de verdad muy útiles para luego lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho su participación. Voy en este momento a parar la grabación.